Vamos a comenzar con el resumen, con el bosquejo de la lección que estudiamos esta semana. Penúltima lección de este trimestre, lección 12. Compártelo. Llegamos a una lección que gira y está enfocada en la obra misionera. Compártelo. Queridos amigos, bienvenidos al resumen, al bosquejo de la lección, al bosquejo de este material. Rápidamente leamos el texto central para el estudio de esta lección. Dice: Dios, el Señor, me dio lengua de sabio para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga con los sabios. Isaías 54, para saber lo que voy a hablar. El Señor me despierta para anunciar lo que tengo que presentar. Como ya dije al inicio, este estudio gira en torno a la obra misionera. El propósito principal para este estudio es entender que es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio a toda persona sin excepción. Ese es el propósito de esta lección. Esto es una responsabilidad nuestra, no es una opción. Para comprender este objetivo vamos a trabajar con estas tres ideas o este propósito, vamos a trabajar con estos tres objetivos. Primero vamos a ver el mandato de salir a predicar, y es eso, es un mandato. Posteriormente estaremos viendo los principios para compartir o hablar de Cristo. Y finalmente, ¿qué hacer o qué hay con aquellos que ya no están en la iglesia, que volvieron o simplemente se alejaron? Bien, con estos tres objetivos vamos a sintetizar toda la lección y vamos a llegar a ese propósito que es el evangelismo, es la predicación. Recuerden que pueden descargar estas diapositivas, están publicadas y pueden descargarlas. Vamos a trabajar con el primer objetivo, el mandato de salir y salir a predicar. Mateo, vamos a comenzar viendo Mateo capítulo 28. El Señor Jesús les dice: toda autoridad me ha sido dada. Les estoy hablando con toda la autoridad. Entonces, lo que voy a decir a continuación no es opcional. Esa es la idea. Les hablo con toda autoridad. Y simplemente quiero enfatizar este verbo: id y hacer discípulos. Id. La idea es eh, que trabajemos, salgan, vayan. No podemos ser una iglesia que solo espera que las personas vengan a Cristo. No podemos ser una iglesia que se reúne sábado tras sábado, se regocija en lindos programas y espera pacientemente que las personas busquen a Cristo. No, la orden es ir a buscar a las personas, salir a buscar a las personas. Y como ya enfaticé al inicio, no es una opción. Opcional puede ser la manera como tú predicas. Eso puede ser. El día, eso puede ser opcional, pero predicar, eso no es opcional. Esto forma parte de la vida cristiana. Así como no puede haber un cristiano que miente, no puede haber un cristiano que anda robando, tampoco puede haber un cristiano que no predica. Y eso forma parte de nosotros. Vivamos predicando. Y el Señor Jesús hace una promesa en todo esto, en Mateo 28:20. Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hace su promesa. Él va a estar a nuestro lado. Entonces, nuestro campo de trabajo, nuestro campo misionero es el mundo entero. Es el mundo entero. Cuando el Señor se despedía en el libro de Hechos de sus discípulos, Él les dice: en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y bueno, hasta lo último de la tierra. Entonces, si bien es cierto, nosotros somos peregrinos en este mundo y no amamos a este mundo, pero sí deberíamos de amar a los habitantes del mundo. Eh, esto se refuerza un poquito más en el segundo objetivo, pero si yo amo a Dios, si yo amo a Dios, como dice Juan, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero a nosotros y yo correspondo al amor de Dios, inevitablemente voy a amar a las criaturas, a los hijos de Dios. En este caso voy a amar a los habitantes
a los habitantes del mundo. Y cuando yo veo a las personas no con mi visión, sino tal como Dios las mira, voy a comprender lo que escribió Mateo en el capítulo 5. Voy a ver a las personas como ovejas que vagan sin pastor, desamparadas, y tal como dice de Cristo, tuvo compasión de estas personas. También voy a experimentar eso. Por eso el Señor Jesús comisionó no a una partecita, no a un pequeño sector. Él dijo, vayan a todo el mundo y prediquen, porque las personas, al igual que en los tiempos del Señor Jesús, siguen viviendo desamparadas, siguen viviendo como ovejas sin pastor. Y la compasión del Señor por las personas se mantiene, continúa esto, no, eso no acabó. Como hijos de Dios, nosotros tenemos la obligación de buscar la salvación de toda persona. Ese es el trabajo, esa es la misión que Dios encomendó, te encomendó a ti, querido amigo, querido hermano, nos encomendó a nosotros. Y esa promesa de yo estaré se cumplió en un principio con la llegada del Espíritu Santo y recibiréis poder, les dijo, cuando venga el Espíritu Santo. A nosotros solo nos compete predicar, a nosotros solo nos compete anunciar lo imposible, lo que ya no podemos hacer, que es tocar el corazón de las personas, mostrarles su realidad. De eso se encarga el Espíritu Santo. Tú no tienes que convencer a la persona de pecado, tú no tienes que convencer a la persona que se entrega a Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará poder, el Espíritu Santo dará convencimiento a tus palabras. Pero tú y yo tenemos que hacer ese otro trabajo. ¿Qué cosa? Anunciar, predicar a las personas, hablarles de Cristo. Y para terminar esta primera parte, nosotros tenemos que comprender también lo siguiente. No se busca imponer la fuerza. No se debe de imponer y obligar a la persona. No podemos forzar la decisión de la persona. Todo se hace con manera pasiva o paciente, mejor dicho, con calma. Si las personas aceptan el mensaje, bien, y nos gozaremos, nos alegraremos. Y si no aceptan el mensaje, bueno, es la decisión de la persona, tampoco la vamos a condenar. Sigamos siendo amigos, sigamos siendo cercanos a las personas. Vuelvo a repetir, no amemos al mundo, pero amemos a las personas que están en el mundo. Entonces, el primer objetivo en este estudio, queridos amigos, se resume en esta idea. Todos aquellos que decimos seguir a Cristo tenemos la obligación de salir y predicar. Vamos a pasar ahora al segundo objetivo. Espero que la idea en este primer punto haya sido clara. Vamos a ver ahora algunos principios para compartir de Cristo a las personas. En este segundo objetivo vamos a recordar lo que vimos en el primer punto. Aunque es un mandato, predicar el Evangelio será algo natural en nosotros y se convertirá en un deleite a toda persona. Vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar, esto tiene que formar parte del estilo de vida de todo cristiano. No hay cristiano, no existe hijo de Dios que no predica. Bien, cuando el Señor Jesús estaba dando esta orden, vayan y prediquen, Él dice algo interesante, enséñenles todo lo que les enseñé, enséñenles todo, háblenle todo lo que han visto, lo que hice, lo que escucharon, lo que vieron, enséñenles todo. Todo es lo que debemos de llevar a las personas. Y nuevamente quiero reforzar este punto, lo que dice 2 Corintios 5. El amor de Cristo me constriñe, dice el apóstol Pablo. Quiero reforzar este punto, queridos amigos. Quiero volver a recalcar esta idea. Bueno, no es idea, esta verdad. Porque ser cristiano genuino significa predicar. No puedo callar lo que Cristo hace en mi vida, lo que estoy conociendo de Cristo. No me puedo callar. Sí o sí tengo que anunciarlo.
Esto forma parte de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Entonces, eh, Cristo me motiva. Hay en mí ese deseo de compartir. ¿Qué tengo que compartir? Todo lo que Cristo me enseña. ¿En dónde? A través de su palabra. Todo lo que estoy haciendo por Él o lo que Él está haciendo por mí, tengo que compartir con las personas. Bien, entonces, si yo tengo que presentar a Cristo conforme a lo que está en la Biblia, ¿cuál sería el primer principio para compartir de Cristo? Bueno, la oración. Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y si cogemos el texto que hemos leído, podría resumir esto en 2 puntos. Se puede sacar más, sí, pero resumo en 2 puntos. Tengo que orar por la persona a quien voy a visitar. ¿A quién quiero hablar? Por eso puse acá, por cada persona que yo conozco, por cada persona a la que quiero alcanzar el Evangelio. Yo tengo que orar y es una oración intencional. Más adelante voy a poner otro texto bíblico en el siguiente objetivo, pero Cristo, por ejemplo, le dijo a Pedro, estoy orando por ti. Cristo no le diría al Padre en oración, ah, mire, te pido por ese discípulo que es obstinado, es muy impulsivo, ¿no? Cristo oraría nombre por nombre. Entonces tú tienes que hacer lo mismo. Conoces a tus vecinos, conoces a tus compañeros, quieres que se salven. Bien, Señor. Yo te conozco, tú me estás salvando, entonces voy a orar por estas personas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La lección ponía ahí unos cinco, seis eh, pasos, por así decirlo, para compartir de Cristo. Esto ustedes pueden encontrarlo en el día martes. Aquí estoy resumiendo simplemente los principios. Y luego, no solo los nombres, Señor, oro por esta persona, oro por mi compañero de trabajo, oro por mi familiar. También, Señor, te pido que tú me ayudes a llegar a la persona. ¿Cómo voy a llegar a esa persona? Por eso Isaías 54 decía, Él va a colocar las palabras, Él va a colocar el modo, Él va a colocar lo que tú tienes que hacer. Entonces, la oración, queridos amigos, es clave, pero también la oración tiene que ser clara. Oro por ellos. Ayúdame, Señor, a saber cómo llegar. Ayúdame, Señor, qué decir. Ahora, si nosotros recordamos, por ejemplo, lo que hemos leído de Saqueo, cuando el Señor Jesús se dirigió a Jericó y se encontró con Saqueo, esto no fue casual. El Señor Jesús pasó horas orando para alcanzar a Saqueo, para que el Padre le revelara a quién tiene que llegar, cómo tiene que llegar. Porque Cristo, porque Dios ama o amaban a Saqueo. Él está descansando. Y ama a las personas que tú conoces y conoce mucho mejor, incluso mucho mejor que ellas mismas, qué necesidad tienen. Entonces, el primer principio es la oración, pero una oración intencionada, una oración clara, una oración precisa, que demuestre que tú realmente estás interesado en alcanzar y salvar a las personas. La oración nos tiene que llevar también al estudio de la Biblia. Primera de Pedro 3:15 dice, debemos estar preparados para dar defensa. No vamos a ir a discutir. Y en ese punto quisiera ser claro. Evitemos la confrontación, porque posiblemente muchos de nosotros nos hayamos cruzado con personas de otras denominaciones y a veces tenemos el deseo de enseñar lo que nosotros sabemos y no de compartir de Cristo. Tenemos el deseo de hacerles ver a las personas que están en el error y nosotros tenemos la verdad. Es bueno que nosotros conozcamos muy bien la Biblia, pero cuando el apóstol Pedro nos llama a mostrar defensa, no se refiere a que estemos viviendo en constantes ataques, discusiones, debates que no enriquecen, salvo que estén de repente en un entorno académico. Sino Pedro lo que nos pide aquí es conozcamos las escrituras. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar con un escrito, está lo que vas a decir a la persona. Pero esto requiere preparación. Tú no puedes llegar a la casa de una persona y le encuentras llorando, le encuentras triste y, mira, en alguna parte de la Biblia creo que dice esto.
Tú tienes que conocer lo que está en la Biblia. Tienes que saber, y ahí se cumplirá lo que dice Cristo del Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad, y Él les dirá qué cosa tienen que decir. Él pondrá palabras en sus bocas. ¿Palabras inventadas? No. ¿Palabras inspiradas? No. Palabras que están en la Biblia. Este sería el segundo principio. Primero hemos hablado de la oración, luego del estudio de la Biblia, el conocimiento de la Biblia. Otro principio para alcanzar a las personas ya tiene que ver con algo más práctico. Nosotros debemos demostrar el amor de Dios en acciones. Sé intencionada con la persona. Muestra el amor de Dios a través de tus obras, tu cordialidad, tu caballerosidad, tu integridad, la atención en ellos, el interés. Todo eso demuestra el amor de Dios. Muestra la autoridad de la Biblia. Nuevamente, reforzando lo que hemos dicho. Conoce la Biblia para que muestres lo que está en la palabra de Dios. No, pero yo creo que es así. No, a mí me parece que es así. Muy bien, eso es lo que tú puedes pensar, pero la Biblia dice esto. Y sabes, Dios siempre pide para tu bien. Dios siempre estableció las cosas para tu bien. Y eso hay que mostrar. ¿Qué padre no quiere tener un buen hijo? ¿Qué papá no quiere tener un hijo que sea recto, que sea buena persona? Sí, todos quieren eso los padres. Bien, eso es lo que está en la Biblia. Cuando Dios le dice a sus hijos, sé honesto, honra a los papás, no seas codicioso. De alguna forma tenemos que hacerle ver a la persona que lo que está en la Biblia es lo mejor para nosotros. Por eso ellos tienen que, y tú tienes que entender que la Biblia tiene autoridad y poder. Al mismo tiempo, si hay rechazo, si la persona no está interesada, no quiere saber, permanece al lado de ellos. No fuerce su decisión. Con esto quiero reforzar la amistad. Hay personas que van a ser sinceras, mira, yo respeto tu decisión, pero no me hables de eso. Bien, no fuerces. No te distancies. Sigue siendo amigo, sigue siendo cercano, sigue siendo atento. Él muestra ese amor de Cristo. ¿Acaso cuando nosotros nos alejamos de Dios, Él se alejó de nosotros y nos dejó a nuestra suerte? En su gran amor Él nos siguió y nos siguió buscando. Y tenemos que hacer prácticamente eso con las personas. Y finalmente, dice Pablo, somos cartas leídas, el testimonio. El testimonio es lo que puede ser el martillazo definitivo para que las personas sepan y entiendan que Dios los ama. Entonces, estos son principios, queridos amigos, que encontramos en la Biblia, que la lección comparte, para presentar a Cristo, para hablar de Cristo a las personas. Porque después de todo, las personas, el mundo, no tiene necesidad de la iglesia adventista, tiene necesidad de Cristo y Cristo los va a conducir a su iglesia. Bien, vamos a terminar el segundo objetivo. Voy a pasar ahora al último objetivo de este estudio. ¿Qué hay con aquellos que ya no están con nosotros en la iglesia? Hablamos de aquellos que se alejaron de la iglesia. ¿Qué podemos hacer? Primero, recuerda que Dios nos mostró misericordia a todos. Pablo es claro, todos somos pecadores, todos estábamos descarriados. Y si estamos en este momento en la iglesia, si estamos en este momento buscando y ahí aferrados a Dios, es porque Él nos encontró perdidos. Nos dimos cuenta, el Espíritu Santo nos hizo ver que estábamos perdidos y Él nos rescató. Y estamos donde estamos. Gracias, gracias a Dios. Ahora, en Oseas 7 se habla de Efraín, que sería el pueblo de Dios. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Quiénes o quién decidió rebelarse a Dios? Ídolos, mala vida y todo eso. Fue una decisión voluntaria. Y estos tal vez son los casos que más duelen y más sorprenden. ¿Cuántas veces, no sé tú, pero yo he conversado con personas que se dan cuenta que están perdidos y dicen sí abiertamente, sí, estoy lejos de Dios.
todavía no pienso volver. Y duele, hasta incomoda. Y muchas veces en ese momento el impulso humano quiere salir, las palabras humanas quieren salir en un tal vez intento de sacudirlo, de despertarlo de su letargo espiritual, de su condenación. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer con ellos? Porque la decisión es así, sí, me alejo, me separo, soy consciente. Primero, debemos recordar que Dios no pasa por alto a quienes lo abandonan, no los olvida. Es decir, Dios sigue interesado en la salvación de esas personas. Está bien interesado, está deseoso que vuelvan. Entonces, no estás solo en la lucha, tal vez hay algún familiar, lo más doloroso son hijos que se alejan, papás que se van. Bueno, querido amigo, Dios también está pendiente de esa persona, de ese ser querido, está pendiente el Señor de ellos. Dice el mismo profeta Zacarías que es Dios quien busca a los que se alejaron. Pero esa búsqueda casi siempre lo hace a través de nosotros. Hay casos excepcionales donde alguien se acerca a la iglesia o a una reunión o te busca y dice, mira, creo que Dios me está buscando. Pero Dios quiere que tú seas el instrumento para alcanzar a esas personas. Y aquí quiero enfocarme en aquellos que no quieren volver, que están empecinados en su situación, que están empecinados en estar perdidos. En ellos quiero enfocarme. Dios no se olvidó, recuerda. Dios los está buscando y quiere que tú seas tu instrumento. Bien, ¿qué puedes hacer? Prácticamente lo que vimos anteriormente. Ora por esas personas. Necesitan que tú estés orando. Y aquí es el ejemplo que les iba a mencionar. Cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, yo estoy orando por ti porque Satanás quiere destruirte. Tú tienes que orar por esas personas. Y de alguna forma esas personas tienen que saber que tú, que tu grupo, que tu iglesia está orando por ellos. No hay que ser invasivos. Tal vez lo que voy a decir suena algo contradictorio, pero respeten la decisión. Si ellos decidieron alejarse, respeten, no la compartimos, pero respeten. La lección colocó esto en el día domingo, varios ejemplos, domingo, lunes, donde Dios respeta, sin fuerza, pero con poder, decía. Dios respetó la decisión de Adán de pecar. Dios respetó la decisión de los antediluvianos, decía. Entonces, respeta su decisión, pero oren, oren por esas personas. Y el respetar, obviamente, involucra mostrar amor por ellos. Y ese es el segundo paso. ¿Qué cosa? Ellos tienen que saber que Dios los ama, no decirlo. Porque muchos dicen eso, no, sí, sí, yo sé que Dios me ama, yo no me olvidé de Él, me habré alejado de la iglesia, pero yo no me he alejado de Él. Están perdidos. ¿Y cómo van a saber que Dios los ama? A través de nuestro amor. Estas dos, estas dos indicaciones, pautas, consejos, como tú lo tomes, querido amigo, son esenciales para poder traer de vuelta a aquellos que ya no están. Oración. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que vuelvan, hasta que decidan regresar. Puede tomar días, semanas, años. Conozco a muchas personas que llevan años y años orando por alguien y no dejes de orar. Bien claro dice Tesalonicenses 5:18, orad sin cesar, constantes en la oración, dice Pablo en Romanos. Ora, ora y ora y ora por esas personas. Que la iglesia ore. No quieren saber nada, no querrán saber nada, pero Dios sí está interesado en ellos. Y el Espíritu Santo trabaja, que gracias a Dios no es como nosotros que nos cansamos incansablemente por llegar a esas personas. Y termino con un factor clave, el testimonio. Ese amor será real a través de nuestro testimonio. Nunca emitamos juicio. Nunca. Y esto está tomado de una cita, Ministerio de Curación.
ninguna influencia puede rodear el alma humana, ninguna ejerce tanto poder como el testimonio de un cristiano amable y amante. Así es que seamos cristianos también con ellos y que vean en nosotros, en lo privado, en público, eh, en donde estamos sin gente que nos conozca, que somos íntegros. El testimonio tiene mucho poder. Esto, en resumen, es lo que podemos hacer por aquellos que ya no están. Enfatizo, no dejemos de amarlos, pero para amarlos tenemos que estar conectados a Dios. Terminamos así entonces este último objetivo. Vamos a ver ahora el resumen de lo que hemos estudiado. Resumen con partes aplicativas. Es deber de todo cristiano predicar, así que comprométete, querido amigo. Involúcrate en el trabajo misionero de tu iglesia. Tenemos que llevar a toda persona el Evangelio. También vimos que necesitamos prepararnos para presentar el mensaje, tanto en lo teórico y sobre todo en lo práctico. No podemos ir así, improvisadamente. No debemos olvidar o juzgar a quienes se alejaron de Cristo. Al contrario, el llamado es ámalos. Ámalos. Y con la iglesia hay que sentarnos para orar, hacer planes de oración y también alcanzarlos con el amor en acción. De esta forma vamos a terminar el resumen. Vamos ahora a ver qué vamos a estudiar la próxima lección. Dice 1 de Juan 3:2, amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Próxima lección, última lección que vamos a estudiar de este trimestre, hacia la eternidad. No dejes de estudiar tu Biblia, querido amigo. No dejes de estudiar tu lección. De esta manera, apreciados amigos, termino este bosquejo. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Por favor, les pido que oren. Vamos a entrar a una semana de evangelismo nuevamente en julio, una semana clave, agotadora para quienes ya conocen este ritmo, pero tenemos que disfrutar porque se trata de salvar, se trata de demostrar lo que Cristo hace, pero sin el poder de Dios es vano. Por eso pido, por favor, queridos amigos, que nos ayuden con sus oraciones. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo y si Él lo permite, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.